El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó la controversia médica al indicar que el consumo de paracetamol durante el embarazo estaría vinculado a un mayor riesgo de autismo, pese a la falta de evidencia científica concluyente y el consenso médico que respalda la seguridad del fármaco. Para entender este conflicto entre el mandatario estadounidense y la comunidad científica, estamos con el ex subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, Fernando Arauz. Muy buenos días, bienvenido. Geraldine, Nicolás, muchas gracias por invitarme y poder conversar este tema tan importante. Y quiero decir algo antes de entrar de lleno en materia. Sí. Yo claro. soy un turnino, lo escucho todas las serio? mañanas. Genial, muchas Qué gracias. honor, Sí. qué honor. Camino ahí al Hospital Sotero del Río en las mañanas, me conecto a las 8 de la mañana y lo escucho, así que un honor poder Maravilloso. ver a todo el equipo aquí que ¿Y está. ¿Estás suscrito como miembro? Sí, por Ya, supuesto. muy bien. Oye, Muy bien. sí. Tenía que preguntarlo. Háganse miembros, ¿eh? Recuerden, desde 4900 abajo de la pantalla, únanse y den like a la transmisión, pero únanse como siempre para ser parte de nuestra gran comunidad. Yeye. Bueno, doctor, partamos por la noticia que ha generado alarma en todo el mundo, que, claro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno va a advertir que a los médicos sobre una supuesta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo en los niños, que fue una declaración bastante fuerte. Y usted como médico y ex autoridad de salud, ¿cuál fue su primera reacción ante todo esto? Bueno, primero yo creo que hay que decir muy claramente que el paracetamol, siendo un medicamento, sigue siendo seguro para el tratamiento de fiebre y dolencia en la población en general y en las mujeres que están embarazadas. Efectivamente, salió una alerta que fue amplificada, por así decirlo, por el presidente Donald Trump recientemente, que muestra o que se basa en algunos estudios que plantean una asociación. Pero en medicina y en la ciencia es importante saber interpretar las asociaciones que se dan estadísticamente. Y asociación no significa que sea la causa. Y en eso hay que ser muy claro, y así lo ha respaldado la Sociedad Americana de Pediatría, de Ginecología, la Agencia de Evaluación de Medicamentos Europea, y es por eso que sigue siendo un medicamento seguro siempre y cuando sea indicado por un médico, a nivel nacional y en todas partes del mundo. Por eso la recomendación sigue siendo un medicamento que es seguro, que no tiene mayores riesgos siempre y cuando esté adecuadamente indicado por un profesional adecuado. Ahora, ¿de dónde sale esta teoría? Como si uno buscara material en internet, porque las conspiraciones o las ideas equivocadas en general tienen base. Por coincidencias, por teorías, por investigaciones. ¿Existe eso? Claro, en general hay múltiples estudios sobre respecto a fármacos, etcétera, porque hay estudios de farmacovigilancia. Todos los medicamentos, incluso otros dispositivos, generalmente la sociedad científica están vigilando para ver que sean adecuadamente seguros. Y en ocasiones se encuentran asociaciones estadísticas. Pero hay algo que se llama en ciencia que son las variables confundentes. Por ejemplo, sabemos que hay asociaciones que alteran el neurodesarrollo en un recién nacido, como infecciones, ciertas dolencias o fiebre, por ejemplo. Pregunta, ¿qué significa alterar? Por ejemplo, En ese hay sentido. infecciones como el citomegalovirus, o sea, enfermedades virales o infecciosas que a veces afectan el desarrollo de los niños y producen defectos en el desarrollo. Ah, ok. ¿Y eso qué significa? Que a veces están asociados a fiebre. ¿Y qué toman los pacientes o qué se pueden indicar? Paracetamol. Entonces, cuando uno hace el cruce, muchas veces puedes decir, oh, está asociado, pero no significa que esa sea la causa. Ahora, lo que también está de fondo, yo creo que Nicolás, para allá va la pregunta, es que hemos visto de manera sistemática un auge cultural de crítica hacia la ciencia, con polémica en donde se ha sacado a directivos, digamos, de, por ejemplo, en el Centro de Control de Enfermedades, el CDC en Estados Unidos, recientemente, que deterioran la fe pública de las instituciones. Y eso es algo que es complejo. Claro, hay un deterioro de la fe pública y por otro lado hay frases que a mí me parecen que son por lo menos llamativas. Una es que Donald Trump habla de epidemia de autismo. Es discutible porque existe el autismo de siempre. Lo que pasa es que también hemos ido de alguna manera etiquetando con más herramientas, con más estudios, con más procesos a las personas. Totalmente. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que no hay una epidemia de autismo? En general, lo que sucede... A causa del paracetamol. Y a causa, no, ojo, que lo que hace Trump es decir epidemia de autismo y la relaciona al paracetamol. Pero también uno, si
se aleja el paracetamol como hito, deja el concepto de epidemia de autismo, el término epidemia lo patologiza, por un lado, claro. y por otro lado, lo que plantea es que hay una gran cantidad de un momento a otro. ¿Cachai? Y ahí es donde es relativo, porque uno puede decir que en los años 60 había la misma cantidad de personas con autismo que hoy. Claro, lo que pasa es que Lo pregunta No, el experto en salud pública. No sé qué piensa usted, doctor, pero antes la gente no iba tanto al psicólogo, no creía mucho en la Eso. salud mental, entonces ahora que estén diagnosticando constantemente a personas con neurodivergencias distintas, es por eso también, ¿o no? Eso- No A sé. eso voy. A eso voy. Totalmente, totalmente. Y lo que tú dices es muy cierto. Hace 30 años no hablábamos de la neurodivergencia. Son términos que se han ido acuñando más actualmente. Por lo tanto, también cuando uno afina los diagnósticos, va ampliando porque va pesquisando más sutileza y hemos encontrado que hay un patrón más amplio respecto a la condición de espectro autista. Y en este sentido, yo sería cauteloso a hablar de epidemia o ser alarmista. Y yo creo que lo que está en juego aquí, en que en general se está politizando algunas herramientas que utiliza como publicaciones científicas de parte de políticos que lo que buscan es generar miedo y de esa manera, ¿no es cierto?, posicionarse o posicionar mensajes que van de acorde a su ideología. Ahí no, y ahí, por ejemplo, cuando tú usas ese término, lo que estás también es enmarcando validación para darle guerra a las vacunas, como sucedió en Estados Unidos y sucedió durante el proceso de pandemia. O sea, no solamente es el paracetamol, digamos, es una forma de poder utilizar un concepto para poder ingresar a otra herramienta con el fin de patologizarlas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que lo que está a trasfondo aquí es el tema del movimiento antivacuna, en donde está personificado, ¿no es cierto? Es un activista, el actual secretario de Salud de Donald Trump respecto a esta materia. Y esto es un problema en Estados Unidos y bueno, y en el mundo en general, porque el movimiento antivacuna de alguna manera ha ido mermando las tasas de vacunación. En Estados Unidos muchos estados han ido disminuyendo, por ejemplo, la tasa de vacunación de niños contra el sarampión y están llegando bajo el umbral del efecto rebaño, por lo tanto están teniendo los mayores brotes de sarampión. Por ejemplo, en Texas recientemente muertes de niños, es una enfermedad que es totalmente prevenible. Un dato, las vacunas, hoy en día hay un reciente estudio de Lancet, de una revista muy prestigiosa, que plantean que las vacunas del año 70 hasta la fecha han precavido, ¿no es cierto?, han evitado más de 150 millones de muertes, 95% en el mundo, 95% de esas muertes que se han prevenido son de niños y niñas. Entonces estamos hablando de una herramienta de las más importantes que tiene la ciencia, pero hoy día está siendo cuestionada, ¿no es cierto?, muy fuertemente y tomada también por movimientos políticos que buscan, ¿no es cierto?, instalar este miedo en la población precisamente para ganancias más bien personales de su ideología. Doctor, y por otra parte, no es primera vez que se intenta buscar una causa única y simple para diagnosticar a alguien con autismo. Antes fueron las vacunas, como mencionaba, ahora es el paracetamol, y desde la neurología nos dicen que el autismo tiene un origen principalmente genético y que es multifactorial. Y en palabras sencillas, ¿qué significa que el autismo sea multifactorial? Para que la gente en sus casas entienda. Bueno, el diagnóstico de la neurodivergencia y del autismo es una condición, ¿no es cierto?, que tienen las personas, que tiene múltiples causas, pero está muy fuertemente asociado a factores familiares o genéticos que son heredados. Se ha estado estudiando, y por eso son este tipo de estudios también, cuáles son los factores externos, ambientales, que pueden propiciar aquello. Pero ya la Sociedad, por ejemplo, de Psiquiatría y Neurología en Estados Unidos plantean que esto es multifactorial, pero está básicamente asociado a trastornos genéticos. Y por eso que las investigaciones que se están haciendo para encontrar las causas y posibles terapias o mejoras son tan importantes. Y en eso yo creo que la ciencia tiene que seguir avanzando, pero tenemos que ser muy precavidos en utilizar el último paper o la última publicación para generar alarma pública. Yo creo que ahí lo más importante es dar tranquilidad y respeto, porque aquí también esa condición es de mucho estigma social. Entonces hoy día vincularla a soluciones o a causas simples a primera vista son erróneas. Tal cual, porque no termina generando tal vez más dolor, más culpa hacia las madres a quienes indirectamente se les está diciendo como, y se les apunta con el dedo, tú hiciste algo mal, ¿o no? Totalmente. Es un súper punto. Estaba mirando en Estados Unidos que, claro, lo que estaban planteando era efectivamente esa tesis, que era una forma también de controlar y condenar a las madres. Por supuesto, y es una manera de generar culpa en la población, miedo, y de alguna manera yo creo que, bueno, es algo que no es deseable y yo creo que por eso ha generado tanta polémica y ha sido criticado. Y además llama la atención que
el presidente esté, de alguna manera, amplifique esta noticia, ¿no es cierto?, y salga él a generar como esta polémica para posicionarse quizás públicamente. Pero en eso yo creo que las sociedades científicas del mundo y en particular también de Chile han salido múltiples colegas, ¿no es cierto?, primero a dar tranquilidad. El uso del paracetamol hoy día está adecuadamente estudiado, farmacovigilado, y siempre que tenga una indicación médica va a ser seguro, y de alguna manera también la ciencia ha ido avanzando para poder mejorar el diagnóstico. Y lo otro, hay que plantear, acá en Chile, por ejemplo, hay una ley de la ley TEA, ¿no es cierto?, que Sí, la promulgó ley el TEA. presidente, ¿no es cierto?, que es muy importante porque plantea sensibilización, que no puedan ser discriminados muchos niños en los colegios, y también se está preparando una infraestructura pública para poder atender a estos pacientes. Doctor, cuando la desinformación, por otra parte, ya no viene de un grupo de WhatsApp, ya no viene de un grupo de bots, sino que del propio presidente de Estados Unidos, ¿qué puede y qué debe hacer el Ministerio de Salud en Chile para proteger a la población de las fake news? Bueno, ya salió un comunicado de parte del Instituto de Salud Pública, que es nuestro ente regulador y de farmacovigilancia, que ha planteado, claro, que lo que hemos dicho, ¿no? Sigue siendo seguro, se ha emitido una alerta de parte de la FDA, que es el mecanismo regulador en Estados Unidos, pero esto va en contraposición con lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud, con lo que ha declarado la Agencia Europea del Medicamento, en donde plantean que sigue siendo seguro, y la recomendación siempre es que sea indicado por un profesional. Y en esto hay que plantear también, todos los medicamentos tienen posibles efectos adversos, muy relacionados con la dosis que se toman. Por eso es tan importante que sea indicado por parte de un médico o médica para la seguridad y que cumpla el objetivo que se está entregando. Ahí, Fernando, tengo la obligación de preguntarte, ¿cómo permean, tú trabajando en un hospital y entendiendo todo esto, las creencias erróneas de las redes sociales, que pueden ser amplificadas por mandatarios, en ese estado estamos hoy en día, en la gente de a pie? Como ustedes, como profesionales de la medicina, ¿qué se encuentran y qué les sorprenden? Bueno, yo creo que efectivamente, a ver, voy a contar algunas cosas. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Salud, cuando yo estuve en el Ministerio de Salud, teníamos, sobre todo al principio, el 2022, un grupo, había gente que protestaba o hacía movimiento antivacuna, incluso acosando en la casa a la ministra de Salud, que tuvo que tener protección de carabineros. O sea, a ese nivel, además de los cientos de bots. A mí me demandaron por 1.000 millones los antivacunas y les gané. Bueno, por ejemplo, ¿no? Les gané. Fuck you. ¡No! Nicolás. Nicolás. Pero es verdad, les gané. Son unos enfermos. Bueno, entonces estamos viendo que algo articulado a nivel internacional también, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo que hay mucha preocupación de parte del mundo médico, nacional e internacional, que hoy en día estamos buscando de qué manera comunicar y combatir estas fake news, de compartir la desinformación que se utiliza en redes sociales, en que incluso a veces caen, como lo hemos visto, en altos mandatarios. Y por eso hay que darle tranquilidad a la población. Acá hay mecanismos que dan seguridad en la evaluación chilena de los medicamentos, la vigilancia, y también las sociedades científicas que respaldan siempre que haya una indicación médica por medio de la seguridad de las terapias que se utilizan. Bueno, todos los que están en este momento en el chat comentando y diciendo si pagaron las cuotas, no pagaron las cuotas del juicio, pero por eso mismo les queremos pedir apoyo. Por favor, vuélvanse miembros del canal para poder ayudar. Eso nos hace bien y nos vuelve también parte de una comunidad tan interesante que tiene personas como Fernando acá presentes. Es realmente preocupante que la gente como que vaya y crea cualquier cosa en internet y que además existen hoy dirigentes importantes, cabezas, mandatarios, directivos que hagan este tipo de manifestaciones y que terminen en la vida diaria de la gente afectando, y que los médicos estén en este momento enfrentando temas como el retorno del sarampión. Y eso es absurdo. Es absurdo. Volvió el sarampión. Yo me acuerdo cuando era chico había una campaña de vacunación contra el sarampión, cuando era niño. Y ahora como que vuelva después de años es realmente impresionante. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir, digamos, esta idea y poder combatir esta desinformación que se genera a raíz de esta polémica. Así es. Muchas gracias por tu información y nada, hay que seguir mirando lo que ocurre en el escenario internacional y teniendo, como siempre, precaución de las mentiras que circulan en internet. Gracias. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile.
una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.